Comparto con ustedes la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 1 al 10, y dice así. Jesús, dirigiéndose a los discípulos y también los fariseos que lo estaban escuchando, dijo: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su propio nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces prosiguió diciendo: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Usualmente utilizamos esta analogía del pastor con las ovejas, siendo la iglesia el redil de las ovejas en donde las ovejas pueden descansar y vivir su vida. Aquí Jesús está en una constante lucha con los fariseos, aquellos que tenían, por cierto, la ley como algo intransable, incluso hasta por el bien o mal de las personas, en donde la ley era buena por sí misma y daba lo mismo si eso le hacía bien o mal a los fieles. Por eso Jesús habla de ladrones, de asaltantes, porque tenemos un grave problema, y es que en la época de Jesús el templo tenía tres partes. La entrada, en donde estaba el patio, que es a donde Jesús antes de la Pascua entra y da vuelta a las mesas, le pega latigazo a la gente, se pone en su máximo estado de violencia y enojo e indignación. Luego está el lugar santo, que es en donde empieza el templo mismo, el edificio, y adentro del edificio está el lugar santísimo, que es donde el sumo sacerdote realizaba un sacrificio diario para opacar la ira de Dios, porque Dios estaba siempre enojado, y qué mejor que sacarle plata a la gente con un Dios enojado, teniendo que tratar constantemente de que esté feliz. Es como cuando uno era pequeño y sabía que el papá estaba enojado en la casa o la mamá y tenía que llegar con algo, ¿no? Como con una ofrenda de perdón, de reconciliación, de amor. Uno, no sé, devolvías el vuelto que te habías robado antes o con algún regalo, algo para opacar un poco la ira de este padre que está enojado, independiente si te lo ganaste o no. El problema está en que todo eso se basaba en una economía que era sumamente injusta, en donde el que tenía más dinero podía comprar un buey para un sacrificio y el que tenía menos dinero se tenía que conformar con una especie de paloma o algo parecido para que Dios estuviera bendiciéndolo. Entonces había que constantemente pagar para poder estar con esta mediana certeza de que Dios te quiere, de que Dios te bendice y que no te castiga por tal o cual cosa que hayas realizado. Imagínense vivir en serio así. O sea, en serio, que tenemos que estar constantemente preocupados de ir pagando al templo para que se haga un sacrificio de un animal
te bañes en la sangre del animal y así tú sientas realmente, gracias a eso, que Dios te quiere. Y más encima sentir que cuando tu animal era muy pequeño, tenía poca sangre y por ende Dios te quería menos que aquel que quedaba todo lleno de sangre. Es así que Jesús busca cambiar esta realidad injusta y discriminadora. Y Él dice que es la puerta. Antiguamente, la puerta del templo de entrada estaba rodeada de personas necesitadas. Ahí la gente se ponía a recibir limosna. Y la persona que le sobraba el dinero para hacer el sacrificio le daba un poco de limosna a aquella persona que estaba tirada ahí en la puerta. Pero Jesús dice que ahora Él es la puerta. ¿Por qué? Porque esto ya no es por lástima, ya no es por dinero, ya no es que tenemos que ganarnos a Dios por nuestra capacidad financiera, sino que ahora entramos al espacio sagrado, a la vida, por Cristo. ¿Qué significa esto? Que ya no depende de ti, ni de tu estatus social, ni tampoco de tus grandezas, tus virtudes, ni tus pecados, sino por Cristo. Y esto es algo que realmente va a transformar la realidad de la iglesia entera. ¿Por qué? Porque Jesús dice que el que entre por Él se va a salvar, no el que ponga más plata. En nuestro mundo, por alguna razón, siempre estamos confiando en el que tiene más. Siempre creemos erróneamente que el que tiene más dinero es como mejor. Y a la larga le podemos entregar hasta nuestras vidas a personas, a los presidentes, etcétera, y confiamos y confiamos y confiamos solo porque parecen ser algo. Y Jesús dice no. Aunque en la misma iglesia te estén vendiendo la salvación, tú no puedes caer en eso. Porque hay una sola puerta y no es una puerta para abrirla con la tarjeta de crédito como la puerta de donde uno saca dinero, del cajero automático. La puerta aquí es Cristo. Y eso significa que está por sobre nuestra realidad, que está por sobre nuestras necesidades y que está por sobre nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Jesús viene a dar vida, viene a regalar vida, no a venderla. Y eso es algo que tenemos que grabarnos en la mente porque por alguna razón los seres humanos nos gusta tener el poder y el control a través de lo que somos y tenemos más que los demás. Entonces, así empezamos a establecer normas que a la larga empiezan a separar a las personas. Y no solo separarlas, sino discriminarlas entre quién tiene más dinero y quién no. Y así alejamos a Cristo de la gente en vez de acercarlo. Jesús dice algo más. Dice que Él llama a las ovejas por su nombre, lo cual significa que aquellos que entran por su puerta vienen con una identidad propia, que Dios los conoce, los llama por su nombre y que son importantes. Ya no eres uno más, no eres uno más dentro de un corral lleno de ovejas iguales en donde da lo mismo si una se pierde porque nadie se da cuenta. No, tienes un nombre para Dios, eres importante para Dios. Y cuando entramos por esas puertas, debemos tener en cuenta de que somos importantes para Dios, que somos únicos, que somos amados. Porque no vinimos aquí a ganarnos el amor de Dios, vinimos a recibirlo. Y a recibirlo con fe. ¿Por qué? Porque Dios así me lo promete, Dios así me lo regala. Y si vuelvo a mi casa pensando que no soy suficiente, que no soy digno, que no doy el ancho, como a veces el mundo o mi familia me hace sentir, entonces pierdo a Dios. Y pierdo precisamente lo que Dios me quiere dar, que es una certeza en tu vida, por sobre toda batalla, por sobre todo dolor, por sobre toda traición. Y es que su amor por ti, con nombre y apellido, es algo inmutable y eterno. Y que no depende de tus obras, ni de tu calidad de persona,
ni de tu género, ni de nada. Depende de Él. Porque Cristo es la puerta por la cual entramos a esta iglesia. Y no nuestro carnet de identidad ni nuestro currículum vitae. Si es que no logramos comprendernos a los ojos de Dios como personas amadas, entonces vamos a caer en el otro lado, en el que tenemos que constantemente ganarnos a Dios. ¿Cómo? Comprando indulgencias que todavía se venden, haciendo mandas, peregrinaciones y cuánta cosa que puede ser buena para la vida, pero no es buena si con eso creemos y nos engañamos que de alguna manera u otra nos compramos a Dios. Tenemos que tener autoestima espiritual. Eso significa tenemos que creernos amados. Porque de otra forma salimos vulnerables y desnudos al mundo. A que el desamor nos elimine y nos deje en el suelo. Si no contamos con la certeza de ese amor de Dios por sobre lo que se nos puede predicar, por sobre lo que se nos puede obligar a hacer, quedamos a merced del pecado humano, tanto nuestro como de los demás. Y la iglesia se transforma en un espacio que ya no da vida, sino pesos. ¿Y qué? Empezamos a predicar exactamente lo contrario, que tus pecados te alejan de Dios, que tu dinero te acerca. Y eso no es de Cristo, eso es meramente humano. Por eso Jesús debe hacer entender a los suyos que cuando estamos en la cercanía hacia lo sagrado, hacia lo divino, hacia Dios, hay algo que no podemos olvidar. Y es que es Dios quien se entrega por nosotros. Es Dios quien nos ama primero. Es Dios quien muere en la cruz por nosotros. Precisamente para que ninguno de nosotros pueda dudar de ese amor. Y así, con ese amor, vivir, equivocarse, caer, levantarse, vivir y morir. Porque así vivimos abrazados de Dios. Y no siempre tratando de ganarnos ese amor como lo hacemos a veces con nuestros papás, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Siempre tratando de hacer algo que los impresione, que los haga ver, que los haga valorarnos, perdonarnos. Y Dios no es así. Dios nos asegura ese perdón por su amor y no porque lo merezcamos. Y por eso Jesús es el buen pastor. Porque es el único que reconoce a todas sus ovejas, las llama por su nombre y les da vida. Y nadie, ni nada, debe alejarnos de esa realidad, porque de otra forma empezaremos a utilizar, gracias a la tentación constante que sentimos, la misma palabra de Cristo para controlar, abusar y controlar la vida de los demás. Queridos míos, solo si reconocemos a Cristo como la puerta de entrada a la iglesia, como la puerta de entrada a la fe, como la puerta de entrada al cielo, vamos a poder vivir como verdaderos cristianos. Porque solo en Cristo está la vida abundante. Solo en Cristo está el perdón. Y Cristo es el único que te conoce, que te ama, que te perdona y que te levanta todos los días para que tú puedas sentirte vivo. Y vivo en abundancia. Vivo hoy y vivo para la vida eterna. Que así sea, queridos míos, en vuestra propia experiencia de fe. Y que sea este Cristo vivo y que los haga sentir cada día y cada noche más vivos que nunca. Que así sea. Amén.